Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy segura va a mantenerlos al borde de sus asientos. Vamos a sumergirnos en un torbellino de noticias y especulaciones que involucran a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, sé lo que están pensando, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química innegable en Senkalkam. El título de hoy es bastante directo y revelador. Hande Erçel lo dio todo por Kerem Bürsin, novedades de su serie. Y créanme, lo que vamos a desgranar hoy va mucho más allá de lo que ven en pantalla. Así que si son tan fans de Hande y Kerem como yo, y quieren saber hasta el último detalle de lo que ha estado sucediendo detrás de cámaras y en sus carreras, asegúrense de quedarse hasta el final. Y un recordatorio rápido antes de zambullirnos de lleno. Si todavía no lo han hecho, aprieten ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones exclusivas. Esto se pone bueno. Vamos a empezar desgranando esta bomba de información, porque la frase «lo dio todo» no es solo un decir, es una descripción bastante precisa de lo que Hande Erçel y también Kerem Bürsin estuvieron dispuestos a hacer por el éxito rotundo de su serie, Senkalkam, o como la conocemos muchos en Latinoamérica, Mi hogar, mi destino. La serie se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito, seamos honestos, se debió a la química palpable entre Hande y Kerem. Desde el primer episodio, los espectadores se enamoraron de la dinámica entre Eda Yildiz y Serkan Bolat. Su conexión en pantalla era tan real, tan convincente, que inevitablemente los rumores de que estaban juntos en la vida real comenzaron a florecer. Y aunque al principio ambos lo negaron o fueron muy cautelosos, con el tiempo, la evidencia se volvió abrumadora. ¿Pero qué significa que Hande lo dio todo? Pues amigos, significa que went the extra mile, como dicen en inglés. No solo se trató de memorizar guiones y actuar con profesionalismo, algo que ella hace de maravilla, sino que también se implicó emocionalmente a un nivel que pocos actores logran. Se dice que Hande Erçel se dedicó en cuerpo y alma a su personaje, Eda. Investigó a fondo, buscó la manera de conectar con las emociones más profundas de la joven arquitecta, y se esforzó por transmitir cada matiz de su personalidad, su alegría contagiosa, su terquedad, su vulnerabilidad, su fuerza. Y esto no es algo que se vea en cada serie. Varios miembros del equipo de producción, que han preferido mantenerse en el anonimato, han comentado en diversas ocasiones la dedicación inquebrantable de Hande. Se la describía como la primera en llegar al set y la última en irse, siempre dispuesta a repetir escenas si sentía que no habían alcanzado la perfección, o a ofrecer ideas para mejorar la narrativa y la interacción con Kerem. Su compromiso iba más allá del guión, buscando esa autenticidad que resonara en millones de hogares. Y aquí es donde Kerem Bürsin entra en juego, porque este tipo de dedicación es un esfuerzo de dos. Kerem, por su parte, también se involucró enormemente en la serie. Su interpretación de Serkan Bolat, el empresario frío y calculador que esconde un corazón tierno, fue aclamada por la crítica y el público. Él, al igual que Hande, se sumergió en el personaje, trabajando arduamente para darle esa profundidad y complejidad que lo hicieron tan irresistible. Lo interesante de la relación laboral entre Hande y Kerem es que parece haber sido una simbiosis perfecta. Se dice que se apoyaban mutuamente, se daban consejos, y mantenían una comunicación abierta para asegurarse de que la química entre sus personajes fuera siempre fresca y emocionante. Esta complicidad se trasladaba fuera de las cámaras, fortaleciendo aún más su vínculo y, por ende, la energía que proyectaban en pantalla. Ahora hablemos de las novedades de su serie. La serie, como mencioné, fue un éxito arrollador. Rompió récords de audiencia en Turquía y se vendió a más de 90 países. 90 países. Imaginen el alcance. Pero el éxito no se detuvo ahí. Las redes sociales explotaron con cada nuevo episodio. Los hashtags relacionados con Senkalkam, Hande Erçel y Kerem Bürsin se volvieron tendencia mundial semana tras semana. Los fans crearon comunidades enteras dedicadas a la serie, analizando cada diálogo, cada gesto, cada miradita entre Eda y Serkan. Era un fenómeno cultural. Y las novedades no se limitan solo a la serie en sí. Su relación, o lo que se especula que es su relación, también ha sido una fuente constante de noticias y comentarios. Tras el fin de las grabaciones de Senkalkam, ambos continuaron su relación fuera de la pantalla, al menos eso es lo que la prensa y los fans han percibido. Han sido vistos juntos en numerosas ocasiones, de vacaciones, en eventos, e incluso compartiendo momentos familiares.
Esta apertura, aunque medida y respetando su privacidad, ha sido algo que sus seguidores han apreciado enormemente. Ha permitido que la conexión que sentían por los personajes se extienda a las personas detrás de ellos. Ande, conocida por su trabajo humanitario y su activismo, también ha utilizado su plataforma para dar voz a causas importantes, algo que Kerem, un defensor apasionado de los derechos de los animales y el medio ambiente, ha apoyado activamente. Esta alineación de valores y objetivos en la vida real es otro de los aspectos que ha cimentado la admiración del público hacia ellos como pareja. Es interesante cómo la industria del entretenimiento turco y en general maneja la exposición mediática de sus estrellas. Si bien hay mucha especulación, también hay un esfuerzo por mantener un cierto grado de privacidad. Sin embargo, la magnitud de la popularidad de Hande y Kerem ha hecho que sea difícil para ellos pasar desapercibidos. Y ellos, a su vez, parecen haber aprendido a navegar esta atención con gracia y transparencia. Ahora profundicemos un poco más en el todo que Hande dio. Se rumorea que Hande Erçel, siendo una persona muy empática y sensible, se involucró en la construcción del arco emocional de Eda de una manera que pocos actores se atreverían. Por ejemplo, se cuenta que para algunas escenas particularmente emotivas, Hande pasaba horas revisando el guión, visualizando las situaciones, y buscando referencias personales o de otras fuentes para poder transmitir la carga emocional de su personaje de manera creíble. No se trataba solo de decir las líneas, sino de sentir las líneas. Y esto, queridos amigos, es la marca de un verdadero artista. Su dedicación a la sutileza, a los gestos pequeños que dicen mucho, a las expresiones faciales que transmiten un universo de emociones, todo ello contribuyó a que Eda Yildiz se sintiera como una persona real para millones de espectadores. Además, la serie tuvo sus altibajos en cuanto a la trama, con giros argumentales que a veces sorprendían a la propia audiencia. Hande, ante estos cambios, siempre se mantuvo profesional y enfocada, adaptándose a las nuevas direcciones que tomaba la historia de Eda. Se dice que incluso tuvo conversaciones con los guionistas para asegurarse de que las acciones de su personaje fueran coherentes con su personalidad, demostrando así un profundo respeto por la construcción del personaje. Esta colaboración entre actor y guionista es crucial para el éxito de cualquier producción, y parece que Hande Erçel fue una pieza fundamental en ese engranaje. Y el todo de Kerem Bürsin también fue impresionante. Su personaje, Serkan Bolat, tuvo una transformación significativa a lo largo de la serie. De ser un hombre hermético y obsesionado con el trabajo, pasa a ser alguien que aprende a amar y a valorar las relaciones humanas. Kerem se dedicó a mostrar esa evolución de una manera muy creíble. Sus momentos de vulnerabilidad, su lucha interna entre el deber y el deseo, fueron interpretados con una maestría que dejó a muchos conmovidos. Se dice que Kerem también estuvo muy involucrado en la forma en que se presentaba a Serkan, buscando la manera de que su personaje fuera relatable a pesar de sus errores y defectos. Su interacción con Hande fue clave. Ambos se complementaban de una manera que hacía que la audiencia se creyera la historia de amor, incluso en los momentos más dramáticos. Las novedades de su serie también se extienden a cómo el éxito de Senkalkam impactó sus carreras individuales. Ambos actores, ya con trayectorias sólidas, vieron un impulso monumental en su popularidad a nivel mundial. Se convirtieron en rostros reconocidos en todos los continentes, y sus redes sociales se convirtieron en plataformas de alcance masivo. Esto les abrió puertas a nuevas oportunidades, tanto en la actuación como en el ámbito de la moda y los patrocinios. Hande, en particular, ha sido embajadora de varias marcas de renombre internacional, y Kerem también ha estado involucrado en proyectos de gran envergadura. Este éxito compartido, sin duda, los ha unido aún más y ha fortalecido su vínculo profesional y personal. Además, es importante mencionar que el trabajo de Hande Erçel y Kerem Bürsin en Senkalkam fue reconocido con numerosos premios y galardones, tanto en Turquía como en el extranjero. Esto es un reflejo directo de la calidad de su trabajo y del impacto que tuvieron en la industria. Y este reconocimiento no fue solo por su actuación individual, sino también por la sinergia que crearon como pareja en pantalla. La crítica especializada alabó la química, la naturalidad y la emotividad de su interpretación conjunta. Otro aspecto fascinante de las novedades de su serie es cómo la trama de Senkalkam evolucionó y se mantuvo relevante a lo largo de sus 2 temporadas. A pesar de que muchas series turcas suelen tener un número limitado de episodios, Senkalkam demostró ser tan popular que se extendió, presentando nuevos desafíos y arcos argumentales para Eda y Serkan.
Hande y Kerem, al tener que mantener la frescura de su relación a lo largo de tantos episodios, demostraron una gran versatilidad y un compromiso continuo con la calidad. Se dice que para evitar la monotonía, los actores y el equipo de producción trabajaron en nuevas ideas para mantener la chispa viva, y eso incluyó la profunda conexión que Hande y Kerem ya habían establecido. Y hablando de conexiones, no podemos dejar de lado el impacto que su relación, o lo que se percibe como tal, tuvo en el fandom. Los seguidores de Hande y Kerem no solo los apoyaron como actores, sino que también se convirtieron en fervientes creyentes de su romance. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública juntos, era analizada y celebrada. Este apoyo incondicional les dio una motivación extra para seguir dando lo mejor de sí mismos, sabiendo que tenían una base de fans leal y apasionada que los respaldaba en cada paso. Es un ciclo virtuoso de talento, conexión y apoyo del público. Ahora, para ir cerrando este capítulo, es evidente que Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo actuaron en Senkalkam, sino que vivieron y sintieron esa serie. El todo que Hande dio y el todo que Kerem dio, se tradujo en una producción memorable que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Su dedicación, su profesionalismo, su química y su conexión humana fueron los ingredientes secretos que catapultaron esta serie al estrellato global. Las novedades de su serie son, en esencia, la historia de dos talentos que se unieron para crear magia, y cuyo impacto trasciende la pantalla. En resumen, hemos explorado cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin se entregaron por completo a Senkalkam, demostrando una dedicación excepcional que fue fundamental para el éxito masivo de la serie. Desde la profundidad emocional que Hande aportó a su personaje, hasta la evolución creíble de Serkan interpretado por Kerem, su compromiso fue total. Hemos visto cómo las novedades de su serie no solo se refieren a los giros argumentales, sino también al fenómeno global que alcanzaron, al impacto en sus carreras y a la fuerte conexión que forjaron, tanto en pantalla como aparentemente fuera de ella. Su trabajo conjunto se convirtió en un referente de la industria, y su química en pantalla fue tan real que conquistó a millones. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido por el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre el esfuerzo y la pasión que hay detrás de sus personajes y de su exitosa trayectoria. Realmente aprecio que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Ahora, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre la dedicación de Hande y Kerem? ¿Cuál fue su momento favorito en Senkalkam? ¿Siguen de cerca sus carreras y su vida personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Hande, Kerem o las telenovelas turcas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.